Muy bienvenidos a The Bible Architecture de Newman Church. Como todos los sábados, aquí estamos para compartir la palabra de Dios. Toda gloria a Dios, al Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, por medio del cual tenemos la vida eterna. De que vamos a hablar hoy es la Trinidad, lo que se llama la Trinidad bíblico. Es algo que encontramos en la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia sobre ese tema? Hay muchas preguntas sobre el hecho que Dios es trino, es decir, es tres personas en un solo Dios. ¿Y cómo podemos explicar eso? Tenemos que entender que eso no es un concepto opcional. Es decir, que o es la verdad o no es la verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas congregaciones, muchas religiones que en realidad dicen que Dios es uno, nosotros también, pero ese Dios es nada más Dios el Padre. O, por ejemplo, lo que se llaman los modalistas, son los que creen que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son en realidad la misma persona. Es decir, que es un Dios que cambia forma, cambia modo, por eso se llaman modalistas. Una vez es el Padre, ahora cambia en el Hijo y luego cambia en el Espíritu Santo. Pero que no son tres personas distintas y diferentes que coexisten en el mismo Dios. La primera pregunta que le voy a hacer a ustedes es, ¿puede el Espíritu Santo, como nos dice la palabra, vivir adentro de nosotros? Si la respuesta es sí, pues la segunda pregunta es, ¿viene el Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros un día por una persona, otro día por otra persona, o al mismo tiempo Él vive en toda la persona? Si la respuesta es sí, Él puede vivir como un Espíritu Santo, en mucha gente. ¿Por qué encuentran ustedes tan difícil imaginar que como una persona del Espíritu Santo puede vivir al mismo tiempo en mucha gente, así como dividiéndose, vamos a decir? ¿Cómo encuentran ustedes difícil entender que Dios, siendo uno, puede presentarse, exprimirse en tres personas? Muy bien, ahora le dejo la respuesta, la contestación a ustedes. Vamos a ver qué dice la palabra sobre ese tema. Vamos a empezar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 11. Aquí no tenemos, desafortunadamente, la Reina Valera, pero hemos, como siempre digo, decidido usar esa versión electrónica virtual donde podemos tomar notas. Así que si tienen la Reina Valera, usen la Reina Valera. Dice Juan 14, versículo 11, dice, créanme cuando digo, aquí está hablando, ¿quién? El Señor Jesús, lo vamos a poner acá, el Señor Jesús está hablando. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Aquí vemos una primera expresión, una forma de decir, donde el Señor Jesús nos dice una cosa muy, muy clara. Dice que yo, Jesús, estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos, para terminar el versículo, créame por las obras mismas. En ese caso, tenemos que entender que tenemos que visualizar, imaginar, ver cómo puede ser que el Padre está en el Señor Jesús y el Señor Jesús en el Padre. Porque si vemos, por ejemplo, el ejemplo de un vaso de agua, no podemos decir que el vaso está en el agua si el agua está en el vaso. ¿Usted me entiende? Imagínese eso. O el agua está en el vaso o el vaso está en el agua, ¿verdad? Pero vamos a verlo de otra forma. Vamos a ver cómo podemos imaginarnos ese concepto de forma gráfica. Le voy a hacer un pequeño dibujo.
Ok, vamos a empezar con el sistema gráfico, imaginándose, o nos vamos a imaginar un contenedor, más o menos así. Aquí vamos a terminar cerrado. Y otro contenedor adentro, más o menos así. Así que vemos dos contenedores y aquí ponemos que el Padre, o que Él, Jesús, que es la palabra, ahora lo vamos a poner acá, Jesús igual a la palabra de Dios, que Jesús está adentro del Padre, ¿verdad? Pero también dice que el Padre está dentro de Jesús. Así, la única forma de visualizarlo es poner otro contenedor y vamos a poner el Padre adentro de Jesús. Es decir, ese dibujo nos ayuda a entender cómo puede ser ese concepto que el Señor nos explica en Juan 14, 11. Vamos ahora a verlo de otra forma o vamos a entender cómo le podemos añadir otra pieza cuando vamos en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24. Ok, dice Juan 4, versículo 24. Dice que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Ahora, la Reina Valera, así como el King James, se lo voy a escribir aquí, lo escriben con S grande. Entonces, Spirit con S grande. Mayúscula, es decir, que Dios es el Espíritu Santo. Así que, si lo vamos a ver ahora, lo vamos a transportar adentro del dibujo que estamos haciendo para entender que Dios es espíritu. Vamos a ver cómo eso trabaja adentro del dibujo que estamos haciendo. Perfecto. Entonces, si el Padre, vamos a decir, nos dice Juan 4:24, es espíritu, lo vamos a poner acá, o Dios es espíritu, vamos a poner acá spirit. Lo ponemos en inglés o espíritu en español. Es decir, que Dios, también el Padre o Dios, es espíritu. Cuando lo vemos de esa forma, vamos a ponerlo acá. Podemos ver y otra forma de dibujar ese mismo concepto, ahora con esa particularidad que sabemos que Dios es espíritu. Es decir, tenemos los tres contenedores, 1, 2 y el tercero acá. En ese caso vemos, vamos a hacerlo otra vez, ese tercero contenedor para que quede bien recto. Ok, perfecto. Vamos a ver que tenemos el Padre, perfecto. La palabra, que es Jesús. Palabra, que es Jesús. Y el Espíritu. El Espíritu adentro. Ahora podemos ver que ese concepto empieza a trabajar cuando Jesús dice, aquí lo ponemos en Juan 14, versículo 11, y eso es Juan 4, versículo 24. Vemos que acá ahora trabaja, y vamos a cambiarle color para entender un poco más, que esa palabra la vamos a poner verde para distinguirla un poco más visualmente. Vemos que ahora tenemos el Padre, la palabra dentro del Padre y el Espíritu adentro de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. ¿Pueden entender ese concepto? Muy bien, porque cuando vamos, tiene que ser la Reina Valera o tiene que ser el King James, entonces lo vamos a ver en el King James, podemos ver ese concepto exactamente explicado en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, que nos dice exactamente ese concepto. Vamos a verlo entonces en el King James. Perfecto. Se lo voy a leer en inglés y luego se lo traduzco en español. Dice, primera de Juan 5, versículo 7, For there are three that bear record in heaven. Porque hay tres que son testigos en el cielo. The Father, the Word, and the Holy Ghost. El Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. And these three are one.
en esos tres son uno. Entonces aquí vemos exactamente ese concepto de lo que acabamos de hablar explicado claramente en la palabra de Dios. Vamos a ver ese dibujo otra vez para entender la transformación, vamos a decir, la integración de la escritura adentro de ese dibujo. Perfecto. Aquí lo vemos entonces, que el Padre, Jesús nos dice, yo estoy adentro del Padre y el Padre está dentro de mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Padre, Dios es Espíritu, Juan 4:24, ese Espíritu del Padre es al final el Padre, pero es el Espíritu del Padre. Es decir, que vemos acá, tenemos los tres, 1, 2 y 3, como si fueran, bueno, no como si fueran, distinto uno del otro, pero uno adentro del otro, como se dice, de la misma forma en el cual el Espíritu Santo, sabemos, viene a vivir adentro de nosotros. No es solamente el Espíritu Santo afuera en el mundo, sino que Él vive adentro de nosotros, dice la palabra. Nosotros somos el templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Vamos a seguir entonces para entender ese concepto. Perfecto. Vemos y sabemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y el verbo, sabemos la palabra, el Señor Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es decir, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al, aquí la palabra llave, Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo puede ser que si el Señor Jesús es Dios, entonces la palabra eterna de Dios también es el Hijo unigénito, es decir, que como hijo fue generado, uno tiene que entender que es otra forma de ser, de nacer, otra forma de ser a la de nosotros, pero que sí hay un momento único en la historia donde la palabra se transforma o se hace carne y en ese momento es el Hijo. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Cómo puede eso ser? Vamos a verlo adentro de ese dibujo que estamos haciendo para entenderlo un poquito más. Ok. Entendemos entonces que hay un momento donde la palabra, y vamos a hacer un dibujo como si fuera de Dios con una cara y una boca, ¿sí? La palabra sale desde la boca de Dios, esa palabra, the word, la palabra, y en ese momento podemos decir que esa palabra viene naciendo, generada no como desde la nada, sino que viene siendo, se hace carne. En ese mismo momento podemos entender lo que dice Juan 1:14, donde la palabra que era inicialmente, siempre ha existido como eterna palabra de Dios, se transforma, se hace carne. En ese momento viene siendo o entra adentro de la humanidad. Lo vemos acá. Le vamos a hacer otro dibujo, ¿ok? Donde la palabra se hizo carne. Quiero decir, o tenemos que entender, que no es un nacimiento de la nada. Eso es lo que tenemos que entender. Sino que es como que la forma mejor de ver eso es imaginar ese contenedor verde saliendo afuera de un mundo que podemos llamar, le vamos a tirar una raya acá, ese es un mundo espiritual, mientras que cuando la palabra se hizo carne, viene siendo o viene a pertenecer a un mundo natural. Ahora, la palabra no para de existir en el mundo espiritual,
pero empieza en ese momento a existir en forma natural. ¿Qué pasa? Que tenemos dos experiencias, le podemos dibujar así, una que se relaciona con el mundo espiritual y la otra que se va relacionando con el mundo natural. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Juan, versículo 18. Versículo 18 de Juan 1 dice: a Dios, nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Muy buena traducción acá, tengo que decir, hasta casi mejor de la Reina Valera, donde es claro acá el concepto, donde nadie nunca ha visto a Dios, pero el Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, no lo has dado a conocer. Cuando regresamos a ese diagrama, podemos entonces entender, y lo vamos a escribir acá, que Juan 1:18 se aplica al mundo espiritual. Es decir, nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Es decir, nadie ha visto la forma espiritual del Padre, de la Palabra y del Espíritu conjuntos. Pero del otro lado, ahora vemos que esa palabra se ha no separado, pero se hizo carne, así que ha entrado adentro del mundo natural, donde ahora podemos dibujar esa unión de otra forma. Vamos a cambiar bolígrafo acá. Podemos verlo entonces de esa forma, donde sí tenemos la misma relación, ahora un poco diferente en la forma en la cual nosotros la podemos entender. Es decir, todavía tenemos el Padre, la Palabra y el Espíritu, pero como ven esa raya abierta, como se dice, podemos entender que la única parte de esa existencia o coexistencia del Padre, la Palabra y el Espíritu, la única parte que podemos ver, ¿cuál es? Es el Hijo. Es decir, el Hijo, la parte verde, es la parte que nosotros podemos ver. El Hijo nos ayuda a ver al Padre y al Espíritu, que podemos solamente conocer de manera espiritual. Si ven ese dibujo, empiezan a entender cómo esa unidad del Padre, de la Palabra, que es el Hijo, y del Espíritu existe al mismo tiempo como uno y como tres. Muy bien. Alguien puede decir amén si están entendiendo ese concepto. Pero vamos a seguir a ver lo que dice la palabra bajo a ese argumento. Perfecto. Empezamos a verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 27. Dice: ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Aquí el Señor nos explica que Él ha venido de parte de Dios. Ese es el momento donde vemos aquí en el diagrama que estamos usando. Ese es ese momento donde la palabra sale de la unión que tiene con Dios y se hizo carne. En ese caso, esa flecha, vamos a cambiarle color, esa flecha representa el salir de Dios para entrar adentro del mundo natural, para hacerse carne.
Es decir, es ese el concepto que el Señor nos está explicando. Lo vamos a poner acá en Juan 16, 27. Que yo he salido, vengo del Padre. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice aquí, versículo 28, salí del Padre y vine al mundo. Exactamente como se lo estoy enseñando en ese diagrama. Salí del Padre y vine al mundo. Lo pueden ver exactamente así. Ese es el momento donde en Juan 16, 27 y también ponerle 28, vemos ese momento donde la palabra sale del Padre y entra adentro del mundo. Si ven eso, digan amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir ver qué dice la palabra. Ok, en Colosenses 1, el Señor nos da otro concepto por medio de Pablo, que está escribiendo. Dice aquí, versículo 15, es el Cristo, lo vamos a poner acá, Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Pero aquí nos dice bien claramente, lo podemos ver acá, que Cristo, el Señor Jesús, la palabra de Dios, es la imagen del Dios invisible. Cuando ustedes miran el dibujo, el diagrama que estamos haciendo, pueden ver que nosotros sí vemos a la palabra que viene siendo la imagen de ¿qué? Del Dios invisible. Entonces, en ese caso, acá podemos escribir Colosenses 1:15. Nos da exactamente de entender ese concepto, que si podemos ver, aquí le dibujo un ojo mirando, ese ojo sí puede ver la imagen de Dios, que es la palabra, el Señor Jesús, mientras que de ese otro lado, el ojo no puede ver. Entonces le tenemos como una barrera, no puede ver la imagen espiritual de Dios. Si usted me está entendiendo, digan amén. Una diferencia importante que pero vemos en el concepto total no es ahora tan difícil de entender. ¿Por qué? Porque hemos entendido que el Padre está dentro de Jesús o la palabra y Jesús está dentro del Padre como por parte que el Espíritu es Dios, entonces el Espíritu está dentro de la palabra está dentro del Padre. Cuando la palabra sale de ese mundo espiritual y entra en el mundo natural, ahora sí podemos verlo, pero trae con él las tres personas. ¿Por qué? Porque coexisten uno dentro del otro. ¿Usted me está entendiendo? Que Dios le bendiga. Vamos a seguir viendo lo que dice la palabra. Ok, Juan 13, versículo 13 dice: ustedes me llaman maestro y que, ¿cuál es el otro título? Señor. Y dicen bien, porque yo lo soy. Ahora, ¿cuál es el título? Señor en inglés es Lord. En griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es Kurios. Kurios es Dios. Básicamente, la palabra Señor, que nosotros usamos todavía cuando hablamos de Dios, nos dice que Señor se entiende, es un título de Dios. Claro, también se puede usar en otro contexto, como el Señor, lo que sea. Pero en ese caso es claro que Él está diciendo, llámeme maestro y llámeme Señor. Sabemos también en Mateo que el Señor dice, no llame a nadie maestro, no llame a nadie Señor. Porque solamente eso es un título de Dios. Pues Él está diciendo, yo soy Dios. Ahora, es claro que en ese caso el Señor nos está diciendo, Señor Jesús,
Cuando ustedes miran a mí, también están mirando al Padre. Vamos a ver dónde también el Señor nos explica ese concepto. Perfecto. Vamos a empezar en Juan 14, versículo 8. Juan 14, versículo 8 dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. ¿Qué quiere decir con conoces? Lo vamos a entender en un minuto, pero pongan atención a eso. El que me ha visto, o el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Como puedes decirme, muéstranos al Padre. Bien, ven lo que está diciendo acá bien claramente. Me ha visto al Padre. La única forma de entender eso, la única forma de entenderlo es ese diagrama. Es decir, bueno, hay otra forma, estoy seguro, pero para nosotros en ese momento, en ese caso, en ese culto, lo podemos entender. ¿Por qué? Porque Felipe le está diciendo, vamos a cambiar color, en azul. Felipe dice, yo estoy acá, Señor, quiero ver eso. Y el Señor le dice, tú estás viendo eso. Cuando tú ves eso, tú has visto a eso. Es decir, no hay diferencia entre ese concepto y ese concepto. Es decir, desde tu punto de vista, que es un punto de vista natural, no hay otra forma. Tú no puedes ver el espiritual, tú solo puedes ver el natural. Por eso yo me hizo carne como palabra de Dios para que tú pudieras ver Dios desde y con tus ojos naturales. ¿Ustedes me están entendiendo? Si están entendiendo, que digan amén. Entonces, el primer paso, vemos que ese concepto que se ha llamado Trinidad, quizás el nombre no es perfecto, pero lo que estamos entendiendo es que es el Señor mismo en el Evangelio de Juan, Colosenses y otros, como estamos viendo, nos enseña exactamente eso. Pero si uno no pide al Espíritu Santo que nos explique todas las cosas, empieza a ver nada más una parte del Evangelio y no la otra parte. Dice, bueno, nadie ha visto a Dios, entonces Cristo no es Dios. Y el otro dice, bueno, Cristo es el unigénito, entonces Él es creado. Y el tercero dice, bueno, pero si yo estoy dentro del Padre, el Padre está dentro de mí, entonces tiene que ser el mismo. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque no le estamos preguntando al Espíritu Santo que nos enseñe. Pero cuando le preguntamos, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, como dice Juan 14:26. Así que cuando yo le pregunté, por favor, Señor, ayúdame a entender eso de forma que se pueda entender, el Señor me ayudó a dibujar ese diagrama, como le estoy enseñando, donde vemos muy claramente que hay una historia. Es decir, que la forma espiritual de Dios nunca ha cambiado y nunca cambiará. Pero como nosotros tenemos ojos naturales, no podemos ver eso. Tampoco podemos entender eternidad. Eso está afuera de nuestra forma de entender. Pero cuando el Señor, Dios, entra adentro del mundo natural, ahí sí que podemos verlo, porque nosotros estamos de ese lado. Por eso Él se hizo carne, donde ahora nosotros hemos conocido a Dios y nos hemos relacionado con Él. Vamos a seguir viendo lo que dice la palabra. Perfecto. Estamos en Génesis 19. Ese es el contexto donde Abraham está hablando con Dios. Lo sabemos desde Génesis 18. No vamos a leer el capítulo, pero se lo dejo de tarea a ustedes de estudiar bien Génesis 19 y van a entender que es Abraham cara a cara con Dios hablando. Y están hablando del hecho que si encuentran a alguien, como se dice, hombre recto adentro de Sodoma y Gomorra, que el Señor no va a destruir Sodoma y Gomorra. Estamos aquí al final, entonces, donde Dios decide que no hay hombre recto en Sodoma y Gomorra, entonces Él va a destruir esas dos ciudades. Dice acá
Vamos a empezar en el versículo 23, por contexto. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces, versículo 24, ese es el versículo muy importante. Entonces el Señor, que es Dios, el mismo Dios con el cual Abraham estaba hablando, hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, pero dice la traducción, vamos a verla también en el King James, que hay una otra parte en el hebreo que es importante verla. Entonces vamos a verla en el King James. Dice en el King James, que es la traducción con todas las partes del hebreo original, por eso les estoy diciendo, tienen que leer la Reina Valera en español, porque hay limitaciones en otras traducciones, pero bueno. Dice acá, then the Lord, el Señor, rain upon Sodom and Gomorrah, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, fuego y brimstone, from, aquí lo dice, bien claro, bien obvio, from the Lord out of heaven. ¿Cómo? No como. Entonces hay dos señores, uno que está en la tierra y otro que está en el cielo. Y el que está en la tierra, el Dios que está en la tierra, hace que el fuego venga del cielo from, desde el Señor que está en el cielo. Es decir, vemos acá en Génesis, Viejo Testamento, que aquí hay una explicación, un momento donde esa relación entre el Hijo y el Padre existe desde o al frente de los ojos de Abraham, como ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Perfecto. Ezequiel 36, versículo 26 dice, les daré un nuevo corazón. Eso es Dios hablando a Israel. Y derramaré un espíritu nuevo. Entonces aquí ven que hay un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahora, entre ustedes, quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y le pondré un corazón de carne. Ustedes se acuerdan que acabamos de leer en Juan 1:14, la palabra se hizo carne. Pero sabemos también desde el Viejo Testamento que la palabra Jesús es la roca. Y sabemos que Moisés hizo salir agua, bueno, Dios por medio de Moisés, afuera o por medio de la roca. Entonces sabemos que la roca, el agua, el Espíritu Santo, sabemos eso desde Juan 4:10, el agua salió, el Espíritu Santo salió desde la roca, la piedra. Pero ahora el Señor Jesús se hizo carne, cambiando la ley escrita en piedra por gracia hecha por medio de su sangre, entonces por medio de su carne. En ese capítulo, vamos a verlo otra vez, de Ezequiel, el Señor nos está dando una visión de cómo la palabra de Dios que existió antes como ley, ahora se transforma en un nuevo corazón y un espíritu nuevo, porque ese espíritu vive adentro de nosotros. Entonces pasa de siendo piedra a siendo carne. Perfecto. Pues entonces aquí lo tenemos. Vemos cuál es la persona de Dios, que es tres personas en un Dios. Lo acabamos de explicar por medio de su palabra. ¿Por qué es eso tan importante? No podemos creer en Dios y estar bien. En realidad tenemos una responsabilidad en entender Dios, quién es Dios, y por medio de él hay ciertas cosas sumamente importantes. La primera cosa es entender que Dios es espíritu. Es decir, que el Padre es espíritu. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, dice, desde ahora adelante, dice Jesús, Dios es espíritu y él anda buscando quien lo adorará, le orará en espíritu y verdad. ¿Verdad? Perfecto. Entonces vemos que hay una relación por medio de la oración con el Padre. ¿Usted me está entendiendo? Perfecto. Ahora,
Cuando empezamos a adorarle, a darle alabanza, le damos adoración y alabanza a Jesús, al Hijo. Es decir, que la oración entra y la alabanza, o vamos a decir las dos, porque uno dentro del otro, tienen como objetivo, como definición, la alabanza y la oración por el Padre y por el Hijo, que sí son la misma cosa. Bueno, son el mismo Dios, dos personas. La tercera parte la vemos donde en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que escribió la palabra de Dios. Es decir, por medio del Espíritu Santo tenemos la palabra de Dios. Es decir, que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, ahí tenemos una relación con el Espíritu Santo. Muchas veces creemos, y es verdad que el Espíritu nos da dones, que la experiencia de acercarnos al Espíritu Santo es una experiencia de milagros y cosas así. Y también es, pero la realidad es que la relación con el Espíritu Santo viene por medio de la palabra, porque es Él que escribió la palabra. Entonces vemos que por medio de oración, alabanza y estudiando las palabras, tenemos relaciones con las tres personas que forman parte de Dios. Si usted me está entendiendo, que digan amén. ¿Dónde sabemos eso? Vamos a ver un par de lugares, un par de escrituras que nos explica que el Espíritu Santo sí escribió la palabra de Dios. Dice acá 1 Corintios 14, versículo 36-37, dice: ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno, dice acá, cree profeta o espiritual, reconozca que ese que está escribiendo, dice Pablo, es comandamiento mandado del Señor. Es decir, que no es Pablo que está escribiendo. Nos dice que lo que está escribiendo son los mandamientos del Señor. Vamos a verlo en otro capítulo. Dice acá, versículo 3 de 2 de Corintios 3, es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, como acabamos de estudiar en Ezequiel, sino en tablas de carne en los corazones, gracias a Dios. Vemos exactamente lo que acabamos de estudiar en Ezequiel, que en ese caso es el Espíritu Santo que está escribiendo. Es decir, que es muy importante entender que esas tres partes, que es alabanza, oración y leer, estudiar la palabra, son lo que nos ayuda a conectarnos, a relacionarnos con la integridad de lo que es Dios. Así que nos falta una parte, no tenemos una relación completa con Dios. Es decir, no podemos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Pues es muy importante que hay gente que es muy buena en alabanza. Entonces, perfecto, tienes una parte. No es a decir que si uno está leyendo la palabra que Jesús no le está escuchando o que el Padre no le está escuchando, no, porque es un Dios en tres. Entonces le estoy haciendo un ejemplo más que una definición ¿cómo se dice? Sin cambios. El tema es que necesitamos esas tres partes. La parte de alabanza, la parte de oración y la parte de estudiar la palabra con todo nuestro corazón. Todas esas tres partes nos ayudan a acercarnos a Dios y a entender quién es Dios y cómo Él nos va a relacionar con nosotros. Espero que esa palabra le pueda ayudar en su vida espiritual, a acercarse a Dios. Pídanle al Espíritu Santo que le explique exactamente cuál es el propósito de cada uno de ustedes en su vida por parte de Dios, cuál es el propósito de Dios en su vida y que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.